Bueno, va de vuelta. Buenos días a todos. Me alegra ver tanta gente con ganas de estudiar, con ganas de aprender. A los que no estén lo pueden ver grabado y a los que están hoy por primera vez, que sé que entró gente al grupo esta semana, sepan que voy a poner los links de las grabaciones en la biografía del grupo, Ah, bueno, ¿sí? sí. Sí, así pueden acceder directamente. Y bueno, antes de darle la palabra a Pau para que ya retome desde la clase uno, que fue la introducción al mundo del climaterio según la visión occidental y la oriental, o por lo menos en la Ayurveda de la India. Eh, Quiero comentar cositas que surgieron durante la semana y también quería hacer una invitación para el final. ¿Vos, Pau, vas a hacer mantra o meditación hoy? ¿Tenés En algo realidad les iba a pensado? enseñar una respiración. Ok, ¿Se escuchó? bueno, sí, sí, porque Pero, quería, la semana pasada saludé rapidito a personas que sí estuvieron haciendo el tratamiento en la India ya alguna vez y me gustaría darle el espacio si está Alejandra presente o Adriana o Natalia, a ver, no sé quién más, Marina. Hay varias personas que ya pasaron por India que se están permitiendo seguir estudiando y profundizando y tal vez hablar un poquito de cómo fue su experiencia en relación específicamente a el poquito de tratamiento que hicimos para el climaterio. La vez anterior cuando estuvimos, la doctora nos hizo apenas una introducción, que es lo que nos llevó a este capítulo, ¿sí? A querer saber más y estudiar. Y bueno, y eventualmente si alguien viene también ya entrar directamente con tratamientos específicos para la mujer en esta día, porque hay tratamientos que son particulares para la mujer en climaterio. Bueno, eso es algo que si se da el tiempo lo hacemos hoy, y si hay alguna de las chicas que tenga voluntad de hablar, y si no, lo dejamos para la próxima. Yo no les avisé y no sé si hay alguna disponible hoy. Ale, está ahí la veo, Alejandra. Bueno, contarles dos novedades entonces. Así ya cerramos contigo y yo no interrumpo con los chivos, con las noticias. Llegué hoy a la Universidad de Sanskriti en Haridwar a hacer un ciclo de 2 semanas de estudio. Estoy muy contenta por eso, así que les mando mucha buena vibra para los que también pasaron por esta universidad y saben lo que es el clima. Acaba de pasar ¿cómo se llama la música de la tarde cuando se pone el sol? El Yagna Yoga. el yay, sí, el yay. Sí. Sí. Entonces acaba de cerrarse, acaba de poner el sol y bueno, la universidad es todo un flow muy particular, estar en el campus que arranca a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana con una ceremonia de fuego, así que si Dios quiere, también de acá a fin de año, a fin de este ciclo, porque yo termino la universidad cuando termina este ciclo de 4 charlas, si tienen ganas les puedo ir compartiendo algo, porque también es parte de lo que queremos proponer y estamos invitando para marzo, para que quienes se animen a venir a hacer una cursadita de 4 días a la universidad, esto va a estar abierto. Angelina, ahí te veo, estás marcada. Angelina, estás marcada. Porque a la universidad venía la gente en el 2020 y la pandemia los dejó a todos afuera, afuera de la cursada. Entonces hay mucha gente que se quedó con ganas de venir. Y si bien en aquel momento era solamente para exalumnos de la Escuela Argentina de Yoga y Ayurveda, este año lo queremos abrir porque el temario es sumamente hermoso y muy apropiado al tiempo que vivimos. El tema central va a ser excelencia humana y cómo la visión de los libros sagrados de la India alumbran perfectamente este tiempo. Entonces dan un entendimiento ahí para que uno pueda realmente abrazar adentro todo lo que está pasando afuera y ser su mejor versión. Bueno, esa es una de las novedades. La otra novedad es que
¿Vieron cuando uno abre, se lanza el camino? Esto a mí me gusta mucho porque me dedico a los viajes. Todo buen viaje empieza con un sí. Entonces, cuando arrancamos con Paula, vamos, vamos, dale, hagámoslo, hagámoslo. Bueno, y la semana pasada apareció una muy amiga mía que se llama Valeria Greco, tremenda psicóloga, o sea, así, como de lo mejor que he recorrido en el mundo de la autoinvestigación. Y Valeria Greco está haciendo un máster en la universidad que tiene que ver con la mujer en climaterio. Entonces ella se ofreció, cuando Paula termine, a dar la parte del Ayurveda y la parte clínica, porque ella es médica, Paula. Valeria va a hacer una clase para explicar la psicología y la alteración en la forma que tenemos las mujeres de entender y de percibir la vida que vienen afectados de este cambio biológico del cuerpo. Así que la quinta clase, la primera semana de octubre, va a ser una psicóloga recontra experta que nos va a explicar qué nos pasa. ¿Por qué tenemos que ir por todas Bueno, estas rasuraciones y cepillados? ¿No? Y esa adaptación mental, esa frecuencia de pensamiento, esas tristezas, cómo el cuerpo es un ida y vuelta y la mente tiene ese desafío de pasar al siguiente estadio, ¿sí? Así que esas son las dos cositas que quería compartirles y comentarles. Y ahora ya sí, Pau, arranquemos. Tema de buenísimo. hoy, Qué bueno, qué bueno lo que contás de Valeria, porque es un lugar muy difícil de llegar a veces, ¿no? De comprender y poder contar con ella, que bueno, yo he hablado en algunas oportunidades, no la conozco personalmente, pero que se dedica a eso y tiene una mirada mucho más amplia. Creo que nos va a sumar un montón, un montón. Así que gracias, André, sí, buenísimo. Espero que se puedan sumar sí, las que más puedan. Eh, porque este ciclo era conocer otro tipo de medicina y poder implementar cosas en el día a día para entender y acompañar el cuerpo. Pero la parte mental, como nosotros sabemos en el Ayurveda, es el principio de todas las enfermedades. Entonces, que alguien también nos Ujú, ayude a realocar esas ideas, creo que cierra el ciclo bien. Así que vamos por 5 clases. buenísimo. Bueno, espera que voy a compartir. Bueno, buen día, yo ya les dije, de nuevo, buen día. Espero que estén todos bien, que estén todas bien. Muchas gracias por estar hoy, un domingo, 10 de la mañana. Espero que hayan podido hacer el cuestionario, que les haya resultado. La verdad que las personas que lo hicieron seguramente le van a sacar un poquito más de provecho a la clase y las que no lo hicieron no pasa nada, o sea, igual se van a sentir identificadas seguramente con lo que hablemos y lo harán a posterior. Pero hoy vamos a hablar un poco de patrones un poco más específicos con respecto a cómo se presenta el climaterio eh, en las mujeres, ¿sí? De acuerdo a las energías o al dosha que tengan como constitución, qué sé yo, eso se llama prakriti, o si tienen un desequilibrio, ¿sí? En alguno de los doshas. Espera que estoy tratando de compartir, a ver. Acá. Espera, ¿eh? A ver. Ahí va, chicas. Bueno, esperen que esto me lo voy a minimizar. Bueno, entonces, vamos a seguir charlando acerca de Ayurveda y climaterio. Como dije en el encuentro pasado, es un poco tratar de tomar la salud en nuestras manos. Y haciendo un raconto, recordando algunas de las cosas de nuestro encuentro anterior, habíamos hecho la diferencia entre menopausia y climaterio, ¿sí? Entendiendo que menopausia es un día, es como cuando hablamos de menarca y le preguntamos a un adolescente, ¿cuándo fue, cuándo te vino? ¿Cuál es la fecha en la cual menstruaste? Bueno, esto es lo mismo para menopausia, es un diagnóstico retrospectivo, o sea, el último día que me vino la menstruación y pasaron 12 meses, voy a poder decir
ese día estuve en menopausia, ¿sí? Y el climaterio es otra cosa. El climaterio viene de la palabra climacter, que es griega y significa escalón o peldaño. Y como dijimos, es un proceso que dura aproximadamente 10 años, a veces más, a veces menos. eh, Entre los 45 y 55 años es lo más frecuente y se caracteriza porque básicamente perdemos la capacidad de ser mamás biológicas, ¿sí? De poder engendrar un hijo, porque empiezan a declinar el nivel de hormonas sexuales femeninas producidas por los ovarios. Y uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser mi menopausia? O sea, o se dan, para todas es lo mismo. Y en realidad yo digo que hay tantas menopausias y climaterios, especialmente como mujeres hay en el mundo. Vamos, todas vamos a vivir situaciones distintas. ¿Y por qué? Porque el periodo del climaterio es un periodo que está profundamente atravesado por todos los factores biológicos de cada mujer, los biológicos, los psicológicos, los socioculturales, ¿sí? Los familiares, o sea, todo eso va a hacer que la experiencia del climaterio sea totalmente distinta en cada una de nosotras y que la expresión, ¿no?, sea distinta y que la calidad de vida también lo sea. El otro día había puesto una frase, sí, una frase de Maharishi Mahesh Yogi, donde decía que la mujer está en la cima de la creación, ¿no? Realmente las mujeres, yo digo que somos como grandes digestores, porque tenemos a cargo y estamos, digamos, tenemos el corazón creado para poder digerir el estrés de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestros amigos y el estrés de la sociedad, ¿no? Yo muchas veces siento como que sacamos, o sea, transformamos energía turbulenta, energía sucia en energía limpia, ¿no? Y renovable. Por eso me gustó poner esta imagen. Además, siento que muchas veces nosotros somos las que nos hacemos cargo de todos los que sean, de todos los que tengan problemas en la familia o en la sociedad. Por ejemplo, tu hijo viene y en general somos las que le hacemos el remedio casero o los que llevamos al médico, tanto a nuestros hijos, a nuestras suegras, nuestros suegros. Así que tenemos como que no solamente nos ocupamos de nosotros, sino que somos tan multifacéticas y tenemos un radar tan amplio que digo eso, ¿no? Que somos las que transformamos un poco toda la energía del mundo, digo yo. Espero que piensen lo mismo, porque realmente es así. El climaterio, entonces, como les había contado, es básicamente, molecularmente, declina la función reproductiva, ¿sí? Ocasionada por la disminución de la producción de hormonas femeninas, como dice acá, principalmente estrógenos y progesterona, ¿sí? Pero nosotros no dejamos de ser mujeres en el climaterio. Y es más, no es que no, o sea, no tenemos más estrógenos, se acaba y desciende el nivel a cero. El ovario sigue produciendo estrógenos, solo que la cantidad no es la suficiente como para poder seguir teniendo la función reproductiva, digamos. Pero nosotros seguimos teniendo algo de estrógenos. Y además, los estrógenos tienen funciones en varios órganos, no solamente en la capacidad reproductiva, que ahora lo vamos a charlar. Entonces, perdemos capacidad reproductiva, pero también perdemos estrógenos que actúen en otros órganos. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, cómo puedo hacer para obtener más estrógenos de una manera más natural o idear algún mecanismo, poner en funcionamiento algún mecanismo para no perder esos estrógenos, ¿sí? Consideremos que en el climaterio nosotros, nuestra fuente de estrógenos, como dije, va a ser un poquito, va a ser el ovario, y también vamos a obtenerlos de las hormonas sexuales masculinas. Nosotros tenemos andrógenos, ¿sí? Por supuesto, no en la cantidad que lo tienen los varones, pero nosotros tenemos andrógenos
Entonces, en el climaterio vamos a utilizar ciertos mecanismos y vamos a transformar esos andrógenos en estrógenos. Eso lo vamos a hacer en varios órganos. Eso se va a hacer en el hígado, se hace en el tejido adiposo, por eso la mujer también gana un poquito de peso, y ese rollito que todas vamos a tener tiene funciones de producir estrógenos también. Así que no nos tenemos que hacer tanto problema. No estamos hablando de una situación de obesidad, estamos hablando del rollito que muchas veces ganamos, ¿no? Entonces, el estrógeno, la conversión de andrógenos, de hormonas masculinas a femeninas, se va a hacer en el hígado, se va a hacer en las glándulas suprarrenales, que son unas bolsitas que hay arriba de los riñones, y se va a hacer en la grasa y en el ovario también. Entonces, pensando un poco en cómo obtener, cómo generar más estrógenos, ¿no? O no perderlos, quiero contarles cuáles son los blancos del estrógeno, en que no actúan en absolutamente todas las células del cuerpo, tienen blancos bastante específicos, receptores específicos. Estos receptores van a estar primero en el sistema nervioso central, y esto va a justificar un poco por qué los síntomas, ¿sí? Tenemos receptores de estrógenos en la corteza prefrontal, tenemos en el sistema límbico, en el cerebelo. ¿Qué quiere decir? Que eso va a regular nuestra mente consciente. El sistema límbico se encarga de todo lo que es las emociones, el cerebelo del equilibrio. Entonces, al tener una baja de estrógenos, podemos sentir perfectamente que estamos, como dijimos la vez pasada, ansiosas, nerviosas, algunas se ponen más iracundas, pueden tener mareos, porque hay receptores en el cerebelo, así que perfectamente puede ser mareos de este tipo de origen, mareos, vértigos, esa niebla mental, ¿no? Que a veces tenemos las personas que estamos en climaterio, o que no nos acordamos las cosas, o esa niebla mental. O sea, no es te pasa porque te pasa, no, nos pasa porque precisamente no tenemos tantos estrógenos y sentimos ese déficit en el sistema nervioso central. También en el hígado tenemos receptores de estrógenos, allí actúan, ¿sí? En este sentido, sabemos que el hígado es un gran filtro, un enorme filtro, el principal, diría yo, del cuerpo, y que se encarga del metabolismo principalmente, entre otras cosas, de las grasas. Entonces, también ese déficit de estrógenos va a alterar el metabolismo graso. En el hueso, ¿sí? Las hormonas sexuales femeninas, estrógenos, lo que hacen en el hueso, entre otras funciones, es inhibir a las células del hueso que se encargan de sacar el calcio y renovarlo. Entonces, que se llaman osteoclastos, no importa, pero si yo retiro el estrógeno, esa célula que me está sosteniendo el calcio queda liberada, entonces empieza a remover calcio a la sangre, y el hueso empieza a sufrir debilidad. Por eso los procesos de osteopenia y osteoporosis. En las paredes vasculares también hay receptores, ¿sí? No es infrecuente encontrar mujeres que siempre, por ejemplo, fueron hipotensas o tuvieron la presión normal o presión baja, y que en el climaterio se vuelven hipertensas, porque al alterar la pared, al tener un efecto sobre la pared vascular, también pueden desencadenar, por ejemplo, una hipertensión o una alteración en todo lo que es la salud cardiovascular, cardiometabólica, ¿sí? Y por supuesto, tienen funciones en todo lo que es el tracto urogenital, en la mama y el endometrio, ¿sí? Tiene un efecto protector. Cuando uno tiene estrógenos, le brilla la piel, intervienen en todo lo que es la turgencia de los tejidos, ¿sí? De la mama, del endometrio, de un buen funcionamiento urogenital. Entonces, me pareció que estaba bueno que ustedes puedan comprender esto, porque el déficit de estrógenos no nos va a afectar absolutamente todo, sino los lugares en donde
hay receptores para recibir estrógenos, ¿sí? Y que dependen de la función estrogénica también. Entonces, empezando a hablar de la alimentación, ¿no? Ayurveda le da una importancia tremenda a la alimentación. Es más, mucha gente me dice, Ayurveda, sí, es un tipo de dieta, o se identifica con un tipo de dieta. Y por supuesto que no es así, está muy lejos de ser eso, pero creo que el alimento lo es absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque para la medicina ayurveda el alimento no es solamente lo que me meto en la boca, es todo lo que es percibido e ingresa por los sentidos, ¿sí? El alimento es lo que me toca la piel. Si alguien me hace una caricia, es un tipo de alimento. Si alguien me hace una palmada, va a ser otro tipo de alimento, ¿sí? Si, depende de lo que yo escuche. Si escucho una melodía hermosa, me voy a estar alimentando de eso. Si estoy mirando lo que mire, ¿sí? Fíjense en la imagen de abajo a la derecha, hay un nene que se está comiendo, o sea, se está alimentando, pero la pregunta en realidad es, ¿de qué se está alimentando ese chico? Porque ese chico no está alimentándose de lo que está poniendo su atención. Su atención está puesta en el celular, en lo que está viendo. Entonces, esto es un concepto muy, muy básico de la Ayurveda. Por eso tenemos que cuidar muy bien y tenemos que elegir muy bien todo lo que entra por nuestros sentidos. Dicho sea Y de paso, una charlando de las cosas que implementamos cuando hacemos el tratamiento es comer en silencio. Hay que aprender a comer en totalmente. silencio. En 10 minutos se come en silencio, uno se concentra y solo hace eso. Así es, Andrea. Bueno, y hablando un poco del alimento, ¿sí? Del alimento puntual, del que ingresa por la boca, hay un concepto que quiero destacar que es el de microbiota. Ya hace varias décadas que se viene hablando de lo que es la microbiota, de todas las funciones de la microbiota. Yo creo que la mayoría de las personas que está presente sabe, pero lo voy a aclarar un poquito. La microbiota es todo el conjunto de microorganismos que nosotros tenemos en el tracto gastrointestinal y en otros lugares también, porque hay, por ejemplo, microbiota vaginal, que regula un montón de funciones en ese lugar también, pero hablando del alimento que ingresa por la boca, la microbiota es todo ese conjunto de microorganismos que tienen a cargo un montón de funciones, no solamente la función de digerir el alimento y de transformar el alimento, sintetizan determinadas vitaminas, tienen un enorme impacto en la inmunidad, ¿sí? En las defensas que tengamos, tienen un enorme impacto a nivel mental, o sea, cada vez se descubren más funciones de la microbiota. Y el otro día leía un artículo en donde antes se pensaba, no sé, que había, por ejemplo, un microorganismo de la microbiota cada, no sé, 100 células del cuerpo. Hoy parece, o sea, las últimas investigaciones, algo que leí hace poco, hablan de un 1 a 1, o sea, que realmente es enorme. O sea, tenemos un gran jardín interno del cual no somos conscientes y que realmente tenemos que ocuparnos de alimentar y de mantener en equilibrio, ¿sí? Y dentro de la microbiota hay una pequeña porción de estos microorganismos que se llama estroboloma. No sé si alguna escuchó nombrar esto, pero el estroboloma es la microbiota que se dedica a regular el mecanismo el metabolismo de los estrógenos, ¿sí? ¿Y por qué es importante este estroboloma? Porque si nosotros tenemos un estroboloma en equilibrio, vamos a poder utilizar más eficientemente, más eficazmente los estrógenos. Y tener el estroboloma en equilibrio y bien alimentado significa que en el climaterio nosotros vamos a tener un climaterio mucho más suave y sin esas fluctuaciones enormes que nos dan los estrógenos cuando los estamos perdiendo. Em, ¿Cómo actúa este estroboloma?
nosotros dijimos que tenemos el hígado, que es un gran filtro. Entonces, cuando los estrógenos ya cumplieron la función en todas las células, en todos los receptores que yo mencioné, pasan por el hígado los transforma y los vuelca en el intestino. Bueno, ahí se encuentran con estos estrógenos con el estroboloma. Y el estroboloma es el que nos va a regular qué estrógenos elimino y qué estrógenos, por algunas funciones enzimáticas, reactivo y los vuelvo a meter adentro del cuerpo para que otra vez se reciclen y cumplan su función. Por eso digo que el alimento, más allá de equilibrar los doyas, fíjense la importancia que tiene en el climaterio, ¿sí? En este concepto de estroboloma. Lo que yo coma no solamente va a equilibrar los doyas o me va a nutrir o todo lo que podamos charlar, sino que además voy a poder parte de esos estrógenos reactivarlos y volverlos digamos, a absorber, a que el cuerpo los absorba para poder cumplir su función. No son cosas menores, así que es muy, muy importante. Y no solamente en el climaterio tiene importancia el estroboloma, sino que cada vez hay más investigaciones que hablan de todas las patologías asociadas a la disbiosis, o sea, la alteración del microbiota, de la microbiota y a la alteración de estas bacterias que forman el estroboloma, ¿sí? Se está viendo que pueden ser causas de un montón de patologías crónicas, o pueden, si no son la causa, influyen muchísimo en el desarrollo de una obesidad, de lo que es un síndrome de ovario poliquístico, de la endometriosis, de la osteoporosis, síndrome premenstrual, ¿sí? Funciones cognitivas y el cáncer. Y también se vio que tiene consecuencias en la infertilidad. Se está trabajando mucho acerca de mejoría de estroboloma para mejorar la infertilidad. Y bueno, ¿cómo hacemos para mantener un estroboloma en equilibrio, ¿no? Y también sumar fitoestrógenos. Hay muchísimas cosas que podemos hacer antes de llegar a una medicación, por ejemplo, hormonal, a un tratamiento hormonal, que no digo, por supuesto, no digo que no sea necesario. A veces cuando las cosas realmente se pasan y la persona tiene mucho disconfort y la está pasando muy mal, por supuesto que hay que ayudar con tratamientos hormonales, pero así todo, la paciente toma un tratamiento, consuma un tratamiento hormonal, puede hacer un montón de cosas que tal vez hagan que ese tratamiento hormonal pueda ser disminuido o hasta pueda ser suspendido, ¿no? Entonces, ¿cómo se alimenta la microbiota o el estroboloma? Sabemos que tenemos alimentos probióticos y alimentos prebióticos. La diferencia es que el prebiótico lo que va a hacer es alimentar esa microbiota y esa estroboloma. O sea, es comida para los bichitos que yo ya tengo, ¿sí? Y el probiótico son los bichitos en sí. Los probióticos predominan mucho en todo lo que es el yogur, las coles fermentadas, bueno, los pepinos, hay un montón yo ahí puse una lista, no quiero leer literalmente porque la verdad que es perder el tiempo, después ustedes o le sacan una foto o lo vuelven a escuchar, ¿sí? Como para ir sacando cuáles son todas estas fuentes, ¿sí? Pero sepamos que desde la alimentación hay un montón de cosas que podemos hacer. Y también para sumar fitoestrógenos, ¿qué es un fitoestrógeno, verdad? Son sustancias que están en determinados alimentos que tienen una actividad muy parecida a los estrógenos verdaderos, los que produce el cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen moléculas muy parecidas que se unen en los receptores de los estrógenos. Y estos fitoestrógenos, los más conocidos, los más comunes, que tal vez los escucharon, son las isoflavonas de soja, el trébol rojo, el lúpulo, la salvia, la maca, la cimicífuga. Son fuentes, son plantas y son fuentes de fitoestrógenos. Quiero hacer una salvedad en esto. Todo esto no lo digo para que
mañana vayas a la dietética y te compres las isoflavonas de soja o tomes millones de infusiones de trébol rojo. O sea, las plantas tienen una indicación médica. Entonces, la idea es que no, digamos, hay que considerar la condición particular de cada persona. Esto tiene que ser indicado por alguien, ¿no? Porque de acuerdo a tu condición, tal vez haces más lío, tomando, no sé, isoflavonas, o hay que ver qué isoflavonas, porque sabemos que la soja está muy modificada genéticamente, o sea, que lo que intento hacer en estos encuentros es como una visión muy amplia, sabiendo que hay otras cosas que podemos hacer, pero la vinculación con plantas medicinales tiene que ser indicada por algún profesional de la salud. Es lo mismo que tomar un remedio, ¿no? Uno dice, hay una plantita. No, no, la plantita es una medicina y hay que hacerlo con mucha conciencia, vincularse con una planta con mucha conciencia. Y bueno, les dejo acá al pie una frase del doctor Mark Hyman, que es uno de los padres de la medicina funcional, también muy en boga en estos últimos tiempos, que dice que los alimentos que consumimos no solo alimentan nuestras células, sino que también van a determinar qué tipo de jardín interno vamos a estar cultivando en el intestino. Y algunas recomendaciones generales desde la Ayurveda para esta etapa es no saltear las comidas. La medicina Ayurveda recomienda comer 2 o 3 veces al día, o sea, em, la verdad que hay una cultura en la sociedad donde muchas veces se nos dice que cada 3 horas tenemos que comer, o sea, eso sabemos que no es así, que eso a los únicos que benefician es a las grandes productores de alimentos que quieren vender alimentos. Entonces, nosotros no estamos diseñados para eso, no lo necesitamos encima, es un hambre más mental o a veces cuando nos juntamos a comer con alguien, también poder decir, ¿no? Tal vez juntarse, que el juntarse socialmente para compartir un momento, empezar a acostumbrarnos a que no siempre tiene que haber comida en el medio, tal vez puede haber infusión, o tal vez alguien que coma el que quiera y yo charlo y la paso bárbara y estoy con mi infusión o con lo que sea, pero también empezar a cambiar un poco eso y salir de esos condicionamientos, ¿no? Porque a veces uno está muy condicionado o vos querés comer de determinada forma y no sé, viste, te miran con mala cara o te miran raro. Tenemos que empezar a volvernos más auténticos, ¿no? Y no nos tiene que importar eso, sino tenemos que mejorar esa conexión interna. Bueno, y decía que con esto de no saltear comidas y almorzar, comer al mediodía, la comida del mediodía es lejos la más importante. Y eso tiene una explicación, porque nosotros tenemos nuestro fuego digestivo que se llama Agni, que es el gran caldero que va a permitir transformar y digerir la comida. Estamos en conexión con el día y con el universo. El sol y el caldero mayor, que es el sol, el fuego, va a estar encendido al mediodía. Entonces, nosotros vamos a tener una digestión, el mejor momento de la digestión va a ser al mediodía, entre las 10 y las 14. Es donde nosotros aconsejamos que debería ser la principal comida, la mayor ingesta de comida. Como vos dijiste antes, Andrea, comer sentado en un ambiente calmo, no podemos estar comiendo parados o picando, tenemos que dar, por supuesto, tratar de agradecer eh, internamente el alimento y comer en silencio y prestar atención, saborear la comida, prestar atención a la textura, masticar muchísimas veces. Por supuesto, incluir probióticos y prebióticos, como ya hablamos. Todos sabemos esto, limitar el consumo, o sea, para Ayurveda no existe la prohibición, pero hay que limitar el consumo de alimentos que no nos hacen bien, el alcohol, las grasas malas, digamos, los azúcares, ¿sí? Sabemos que
a partir de hoy espero que todas nos vayamos a casa diciendo, cuando me estoy alimentando, no me alimento solamente yo, estoy alimentando mi microbiota, todos los bichitos que van a hacer que yo funcione mejor. Realizar ejercicio físico con regularidad también es mejorar la salud de la microbiota. Ingesta de antibióticos, chicas, a veces necesitamos, o sea, yo hace un mes estuve con una neumonía y tuve que tomar antibióticos, o sea, a veces las cosas se pasan o la sintomatología ya escaló, y ya no podemos manejarnos con un té de jengibre, por ejemplo, y hay que tomar antibióticos, pero estar muy atentos a realmente si son necesarios, porque la tendencia es siempre medicalizar. Tengo una cosita viral, por las dudas te doy un antibiótico, y en realidad no es así. Estar atentos y charlar con el profesional que nos asista en ese momento. Porque, por supuesto, el antibiótico es una bomba para la microbiota. O sea, cuando es tirar una bomba y que deje el campo totalmente quemado. Intentar controlar el estrés, por supuesto, afecta negativamente a todo, y a la microbiota también, a la variedad de la microbiota también. Cuando hablamos del estilo de vida en Ayurveda, hablamos de Vihara y nos referimos a un montón de cosas, pero puntualmente nos vamos a referir al descanso, al ejercicio físico y al manejo del estrés. Me parece que esta frase que encontré en el Charaka Samhita resume un poco lo que es el descanso. El Charaka dice, es un libro bueno, donde se habla de Ayurveda, donde da pautas para los tratamientos de Ayurveda, y dice que el sueño apropiado causa felicidad y longevidad en los seres humanos, y un sueño inoportuno, excesivo o insuficiente se lleva la felicidad y la larga vida. Creo que mucho más no hay que aportar. El descanso, sabemos que el dormir no es solamente me descanso para estar más descansada. Durante el sueño hay millones de funciones a nivel sistema nervioso central, metabólicos, reparación de tejido. Hay muchísimas funciones que ocurren mientras nadie se entera, eh, y por eso es tan importante el descanso y es tan nociva la deprivación del sueño. ¿Sí? Trabajos donde no se duerme durante la noche es malísimo. O sea, uno tendría que empezar a modificar eso. Con respecto al ejercicio físico, sabemos que haciendo ejercicio físico no solamente transpiramos el cuerpo y quemamos grasa y mejoramos el músculo, sino que transpiran los pensamientos, se disuelven las ideas, se equilibra el alma. Así que trabajar en mente, cuerpo y espíritu, todo lo que es fuerza, flexibilidad, resistencia y equilibrio. Sabemos que desarrolla la inmunidad, la vitalidad, favorece la digestión. Nosotros recomendamos el yoga desde la Ayurveda, pero vivimos en una sociedad occidental, o sea que sabemos, o sea, y estamos al tanto de las indicaciones de muchas veces el ejercicio de fuerza para el desarrollo, para aumentar el desarrollo muscular, prevenir la sarcopenia, la osteoporosis, pero siempre la indicación de ejercicio va a ser de acuerdo al biotipo que yo tenga. O sea, si yo pretendo darle un ejercicio de fuerza a una persona bata, que es delgadita, tiene siempre poca masa muscular, como un pajarito, como la imagen que presenté en la charla anterior, y no va a ser el mismo ejercicio que le va a hacer bien a un elefante, por ejemplo, un CAFA. Al CAFA yo le voy a dar ejercicio vigoroso y lo voy a tratar de mover porque es estable. Al bata yo no le puedo dar lo mismo, no le puedo mandar a levantar mucho peso porque lo voy a agotar, lo voy a lastimar. Entonces, siempre la prescripción de ejercicio físico tiene que ser adaptada a cómo es cada persona, ¿no? A la constitución de cada persona. Y cuando hablamos de manejos del estrés, las principales herramientas son la respiración y la meditación.
esto no debería faltar diariamente, ese espacio donde uno se siente, cierre los ojos, se concentra en la respiración. Hay tantas respiraciones, lo que nosotros, las profes de yoga, llamamos pranayamas. eh, Hay muchísimas, pueden consultar a sus profes de yoga, eh, que inclusive, o sea, no solamente regulan la energía vital, que eso es lo que hace la respiración, sino que se utilizan como una medicina, ¿no? Cuando hay que activar el metabolismo, cuando uno está muy ansioso y muy nervioso, hay determinadas respiraciones. Y la meditación, que por supuesto que favorece el estado de calma, el estado de introspección, el bajar un cambio, pero la meditación quiero que se sepa que es muchísimo más de, bueno, medito y bajo un poco. No, no, es muchísimo más. La meditación es estar en contacto con esa presencia que somos, con esa esencia que jamás morirá. Todo va a cambiar, nuestro cuerpo va a cambiar, nos vamos a arrugar, nos van a salir canas, vamos a morir, pero meditar es ponerse en contacto con eso, ¿no? Con esa presencia, llámenle alma, espíritu, yo le digo presencia, con eso que jamás va a morir y eso, con eso que es nuestro motor. Y bueno, ya metiéndonos un poco, la idea mía de hoy es darles herramientas eh, para que sepan, digamos, de acuerdo a las cualidades de cada biotipo y de las características de desequilibrio en el climaterio, darles algunas tips, algunas herramientas para disminuir esos síntomas que predominan, por ejemplo, en un climaterio que está más dominado por el aire o por el fuego o por la tierra. Sabemos, Pau, habíamos hablado, ¿puedo sí, hacer un espacio antes de que claro, arranques? ¿Sí? sí. Porque ya viene la parte rica de la clase. Quería comentar unas cositas que tienen relación a esto que vos trajiste, porque siento que está bueno trazar un mapa o mostrar un mapa donde cómo es empezar en la Ayurveda y hacia dónde va el Ayurveda. En la parte clínica, vos hablaste, no consuman muchas plantas porque planta es medicina y por más que pueda parecer, como sería inocuo, es medicina. Entonces quería traer, me vino a la mente la consulta que te compartí la otra vez con la doctora ayurvédica de Auroville, la doctora Vi. Yo la Ujú. conozco a ella hace más de 10 años, quiero traerlo como ejemplo para poder explicar esto de hacia dónde va una consulta en el Ayurveda. Hoy por hoy yo siento que vos estás dando estás dando el macro, estás dando el mapa grande. Hay que mirar todo esto, ¿no? Ahora en el Ayurveda, a lo que conocemos o experimentamos con nuestros cuerpos, hay que sumarle todo esto. Y vos estás trayendo como toda esa gran parafernalia de las cosas a las que hay que ponerle atención. Pero me gustaría compartir esta experiencia porque a lo largo de los años de verla operar a Vi, que es una experta, buscadora, médica clínica de carrera, y además es una persona que tiene una particularidad que es que se dedicó a estudiar las plantas de Occidente que tienen sus equivalentes en el Ayurveda, porque el Ayurveda receta con plantas que hay en esta parte del mundo, pero ¿qué pasa con el Ayurveda en aquella parte del mundo si las plantas no están? ¿No? Entonces ella lleva haciendo durante toda esta cantidad de años esas equivalencias. Eso es lo particular de ella. Entonces, la primera consulta que yo tuve con ella en el 2008, le dije, siento que tengo que tomar vitamina C, me está faltando vitamina C. Y entonces ella me mandó a ponerme en el ombligo 2 veces por día una flor, para que entre por el ombligo, por la zona umbilical, el extracto de esa flor para dosis de vitamina C. Estamos hablando de ese tipo de médico. En la última consulta, yo fui por la cuestión de los parásitos, porque venía haciendo 2 veces este año
un tratamiento de parásitos y me resonó porque, y lo traigo, todo lo que estoy contando, por esta cuestión de los antibióticos y de la importancia de la microbiota. Quienes están en la parte de la medicina holística y ya saben la importancia de desparasitar, cada vez que tomamos hacemos una desparasitación, matamos completamente todo ese mundo de bichitos y después hay que reconstituirlos. Entonces ella me puso la atención en eso. Me dijo, no, 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 no es muy fácil matar los bichos, pero las consecuencias vos no las estás midiendo. Y me puso una marca en ese punto. Y me explicó lo siguiente, porque toda la consulta de 1 hora terminó en una simple cosa, que es cuidar el acné, cuidar la digestión, ser consciente de solo comer cuando hay apetito. Ese apetito es la fuerza que tiene el sistema digestivo para procesar el alimento correctamente. Esta educación de comer cada 3 horas está derribada. Cuando uno no tiene hambre, no tiene que comer, y le dio mucho hincapié en esta edad mía de climaterio a los ayunos. Me recalcó, los ayunos ayudan a la restauración de los órganos a diario. Si vos no tenés hambre hasta las 11, las 12 del mediodía, no comas, tomás líquido, pero no comas. Porque desde las 7 de la tarde, 8, que hiciste la última infusión, hasta las 11 de la mañana, los órganos están chochos limpiándose, reparándose, y eso hace que cuando vos vuelvas a comer, ese mecanismo tenga la vitalidad, tenga la fuerza, tenga todas las sustancias químicas que se necesitan para los procesos correctos. ¿Sí? Entonces quiero traerlo ahí como esto que estás trayendo, como eh, el facto de que es lo importante, que la consulta médica en un punto va a reparar en dos cosas: cómo dormís y cómo es tu digestión y cómo vas al baño. Esto es lo más importante. Y en mi caso, el cuento final de los parásitos era, porque tu digestión no está bien, es que quedan excedentes en tu cuerpo dando vuelta, y esa es la comida de los parásitos. Vos no tenés que ir a matar los parásitos, me dice. Vos tenés que ocuparte de que todo lo que comés se digiera. Si no hay sobra, no hay parásitos, porque no tienen de qué vivir. Como una matemática muy simple, y bueno, que quería compartirlo. Tengo unas preguntas que, si hay espacio, las dejo. ¿Qué pasa con las levaduras y los fermentados en toda esta cuestión? La levadura misma que uno echa así sobre el alimento. Y, ¿y qué pasaría con lo que está pasando con los estrógenos que la medicina normal da a una mujer cuando entra en menopausia? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Si querés, después o ahora o antes o en la próxima. Es que sí, o sea, te lo digo ahora, todo depende, o sea, si hay algo que la medicina ayurveda te va a enseñar es que de todo depende. O sea, todo depende si es una mujer, en qué situación está esa mujer. O sea, la levadura y los fermentados están indicados para mantener la microbiota. El tema es depende. Si yo tengo una persona bata, por ejemplo, que vive hinchada, que vive con gases, que está constipada, y tengo que ver qué probiótico o prebiótico le doy, ¿entendés? No es lo mismo, o sea, sí está indicada para el mantenimiento de la microbiota, pero cuando uno hace una indicación, tiene que considerar un montón de cosas de esa mujer. O sea, la idea es hablar un poco, digamos, esto no es una consulta médica en donde Ujú. uno le pregunta un montón de cosas a esa mujer, no solamente eso, le pregunta un montón de cosas a nivel psicológico, de su vida anterior, de su vida de joven, o sea, un montón de cosas le vas a preguntar, pero saber que, como dice la Ayurveda, todo tiene que ser moderado. Si hay moderación, irregularidad, es raro que las cosas no funcionen, ¿sí? Cuando no funcionan es porque estoy en desequilibrio y tengo que ver si realmente cómo trato ese desequilibrio. ¿Se entiende? ¿Se respondió un poco? Es Sí, difícil responder una sí. cosa puntual. No, Sí, pero fermentados. me trae también Mira, al llamado. Sí, dale. perdón, fermentados.
en un plato como sugiere Ayurveda, hay una porción de fermentados. Los picles, En una- ¿Eh? los picles, los... Sí. Por ejemplo, o un chucrut, o sea, Mm. hay una porción de fermentados, pero hay un poquitito. O sea, muchas veces el tema nuestro es el cuánto, o sea, porque, bueno, comé fermentados, pero no me puedo bajar un tarro de chucrut, ¿entendés? En el plato tengo que tener, para los que no saben, en el plato, la Ayurveda aconseja tener los 6 sabores. La Ayurveda utiliza los 6 sabores, el dulce, el salado, el ácido, el amargo, el astringente y el picante. Utiliza esos 6 sabores como tratamiento para un desequilibrio, ¿sí? Y hay sabores que van a equilibrar más a Vata y hay otros que vamos a tener que tratar de no consumirlos tanto. No es no consumirlos, o sea, no es por ejemplo, un sabor amargo que tienen, por ejemplo, la rúcula, las verduras de hojas verdes son más amargas. Y al Bata le va a encantar consumir amargo, porque precisamente lo similar incrementa lo similar, es lo que va a ser tu tendencia. Y no le vas a decir, no, no consumas. No, consumí pero poco. O sea, tenés que consumir más de otros sabores o con otras preparaciones, ¿sí? Eh, entonces, no hay nada así a rajatabla o hay pocas cosas a rajatabla. El tema es cómo se combina y cuál es la cantidad de eso que consumimos, ¿entendió? Sí. Me trae también a la atención de, vivimos en Occidente con unos intestinos inflamados porque nuestra dieta tiene mucho que ver con el azúcar y con las harinas. Y cuando nos Total. movemos hacia este tipo de dieta y experimentamos lo que es no estar inflamadas, es cuando también empezamos a tener el registro de que sí es bueno comer y que no. Entonces, ese plato que se llama thali en la India, que tiene todos esos 6 sabores en poquitas cantidades, que quien estuvo por acá sabe, no significa que hay que comerlo todo, significa que el cuerpo va a ir diciéndote qué sabor viene primero, qué sabor viene después, y tampoco se mezcla en la comida. Vos comes una porción y le das el espacio y cortas con arroz y comes otra, viene el salado o viene el astringente, ¿no? Y sí, es. Sí, la Gracias. invitación, no, la invitación es, no sé, que cada una también lo pase por el cuerpo, ¿no? Que no se queden con lo que uno dice, sino que cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Yo trato de volcar un poco todo lo que aprendí en estos 15 años, pero hay muchas cosas que yo las pude asimilar pasándolas por el cuerpo también. A veces lo que te dicen queda ahí medio en la nebulosa, pero es cuestión de ir haciendo estas pequeñas modificaciones. Y no sé, no quiero ser autorreferencial, pero la verdad que yo me empecé a dar cuenta que haciendo estas pocas modificaciones, digo, che, pero me siento mejor, o sea, viste, cambié esto, o bajé los crudos, o bajé, no sé, sí, las verduras de hojas, o me manejo, empecé a poner hace muchos años ya mi principal comida al mediodía, y la vida me cambió con ese simple cambio, la vida me cambió de una manera enorme con respecto a sentirme mejor, a tener mayor vitalidad, energía. eh, Sabemos que a la noche, o sea, lo que hay que dejar es que el fuego digestivo descanse, o sea, no digo que no hay que comer, pero hay que comer liviano, mínimo 2, 3 horas antes de acostarse, porque estamos preparando el cuerpo para que repare tejidos, para que se encargue de otras funciones. Yo no le puedo meter combustible porque le estoy diciendo encárgate de esto. Y la noche no es para encargarse de digerir la comida, es para encargarse de digerir otras cosas y hacer un montón de otros procesos en el cuerpo. Bueno, ¿seguimos? Gracias, sigamos, sí, No. lindo. Bueno, entonces, sabemos que Vata es el doya que está regido, por así decirlo, por el aire y el espacio. El Vata se encarga de todos los procesos de transporte
de sustancias en el cuerpo y de movimiento, ¿sí? Es el que se encarga de la comunicación. Y, y pongo hincapié, en los tres doyas lo voy a hacer igual, en cuáles son las cualidades. Esto es creo que es tan importante que podamos recordar cuáles son las cualidades, porque después no voy a necesitar a nadie que me esté diciendo, ah, no, come tal cosa. Yo de acuerdo a las cualidades, voy a saber qué alimento tengo que elegir. El Vata es frío, predominan las cualidades fría, seco, móvil, son ligeros, la aspereza de la piel, tienen cualidades de no adherencia, ¿sí? De muy sutil y es inestable, como el viento, tienen que pensar en el viento, como dije en la otra charla. Entonces el climaterio para la persona Vata o la que tenga desequilibrio en Vata se va a caracterizar por tener más nerviosismo, va a haber cambios bruscos de humor, esa niebla mental que yo les conté antes, vamos a tener más sensación de frío, mucha sequedad en todo, en los ojos, en la piel, en la vagina. ¿eh? Vamos a caracterizarnos por mayor pérdida del tono de la piel. Yo dije que el Vata es el que más se arruga. Vamos a tener mayor tendencia al insomnio, a estar constipadas, a distendernos abdominalmente, bueno, todos los periodos irregulares. Las batas son las que tenemos, digo porque soy bata, tenemos más crujidos articulares, eso se caracteriza más en el desarrollo de la falta de lubricación y de artrosis. Vamos a tender a tener más la tendencia a osteoporosis, ¿sí? Y lo que les decía es que tenemos que pensar y elegir las cualidades opuestas. La medicina ayurveda es muy lógica. O sea, si yo tengo más la tendencia a todo esto y soy, tengo la predisposición a esto, a ser más fría, más seca, bueno, ¿qué tengo que elegir? Todo lo contrario. Entonces, tengo que preferir, si bien voy a tener la tendencia a elegir frío, me va a encantar el frío muchas veces, o las ensaladas, tengo que elegir lo que me lleve al balance, no lo que me desequilibre más. Por eso el Vata tiene que comer calentito, tiene que predominar la comida cocida, lubricada, densa, más pesada, con más peso, más cuerpo, más lubricada. Y tiene que evitar todos los crunchies. O sea, climaterio Vata, tenemos que evitar la comida fría, cruda, no totalmente, pero elegir más de la otra, ¿se entiende? Todo lo que sea crunchies, crocante, el ultraprocesado, tenemos que tomar abundantes líquidos calientes, siempre en todos, pero en el Vata siempre tener el termito con agua tibiecita calentita. Le podemos poner especias si queremos, ahí abajo, si leen, van a ver algunas especias que van a equilibrar a Vata, pero simplemente con el termito de agua tibia en la oficina, en donde esté, eso ir tomando de a poquito, de a sorbitos, eso tiene un efecto muy, muy grande para equilibrar Vata. Nos estamos hidratando, que tendemos a la sequedad, y estamos aportándole calor al frío de Vata. Bueno, como ya dijimos, no picotear, regular en las comidas. En realidad la regularidad tiene que ser en todos los aspectos de la vida para el Vata. Los Vata vamos picoteando, somos muy móviles, cambiamos, perdemos el foco, queremos estar en 950.000 cosas al mismo momento. Bueno, los que somos Vata en el climaterio probablemente nos pongamos más Vata, más desenfocados. Entonces, esto nos va a ayudar a ir a centralizarnos un poco más. Preferir frutas maduras y de temporada. Para la Ayurveda, comer una frutilla en invierno es parecido a una toxina, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va de la mano con los ritmos de la naturaleza, ¿sí? Entonces tenemos que preferir las frutas maduras y de temporada. La incorporación del automasaje es muy importante, del automasaje todos los días a la mañana cuando nos levantamos, aceite de sésamo, el aceite de sésamo tiene propiedades calentantes
y es muy recomendado por el Ayurveda hacerse un poco de masajes en el cuerpo, empezando con la cabeza, la cara, ¿sí? Otro día tal vez podamos hablar un poco más de esto, pero el masaje nutre absolutamente todos los tejidos, la mente, el cuerpo y el corazón. El masaje nocturno en los pies con aceite tibio de sésamo está muy indicado para conciliar el sueño, se los recomiendo, ¿eh? No tienen que poner mucho aceite, unas gotitas y hacerse masajitos en los pies para con aceite de sésamo para conciliar el sueño. Por supuesto, también indica todo lo que baje la excitación y nos regule, ¿eh? La meditación, el tai chi, el yoga, ¿eh? Que busquen foco, actividades de buscar foco. Habíamos hablado la otra vez de los aromas. Tenemos que buscar aromas calmantes y relajantes. Ahí tienen todo un listado de aromas. Inclusive podemos poner en el aceite de sésamo una o dos gotitas de alguna esencia de estos aceites que les menciono acá. La salvia, por ejemplo, es excelente para el climaterio. Preferimos para equilibrar bata sabores dulces, salados y ácidos, ¿sí? Los otros sabores los podemos consumir, pero en menos cantidad, en menos proporción. Ahí tienen también un listado de especias que nos van a ayudar a conservar el calor, a adquirir calor y a estar más lubricados, ¿eh? La nuez moscada también tiene propiedades para inducir el sueño, así que se los recomiendo. Pueden tomar una infusión con una pizquita de nuez moscada a la noche. El ghee, para los que no saben, es la manteca clarificada. eh, Tiene muchas propiedades que balancean a bata, la podemos usar para cocinar o inclusive hasta para colocar en el cuerpo, en la sequedad. Y por supuesto la meditación y respiraciones equilibrantes, por ejemplo, hay una que se llama Nadi Sodhana Pranayama, hay un montón de respiraciones que se pueden utilizar para, para obtener foco y equilibrar a bata. Seguimos pasando porque no quiero hacerla muy larga. Sabemos que pasamos a pita. El pita va a predominar el fuego, ¿sí? Presten atención a las cualidades. Es calor, agudeza, claridad, fluidez. El pita, el fuego va a ser picante. También tiene algo de ligereza o de liviandad. El dosha pita es el que se va a encargar de la digestión y del metabolismo. Y tiene a su cargo los grandes procesos de transformación, ¿sí? En el climaterio, las personas pita o que tengan mayor desequilibrio en pita van a tender más al enojo, a la irritabilidad. Son esas mujeres hipercríticas, o sea que nos vamos a poner muy críticas de los demás, nos vamos a enojar, vamos a estar prendida a fuego. Ese sudor nocturno, el sofoco, todas las inflamaciones o itis están a cargo de pita, la gastritis, la artritis, las erupciones cutáneas, inflamaciones articulares. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Bueno, tenemos que enfriar todo lo que tenga propiedades enfriantes, va a mejorar el climaterio pita, ¿sí? Al pita no le voy a dar una infusión caliente, le voy a decir, tomá, no helado o refrío, pero le voy a decir, tomá bebidas naturales, ¿sí? Tampoco no tenemos que apagar ese fuego digestivo. ¿eh? Es el doya que más va a tolerar los crudos, entonces le voy a decir que coma cosas más, que priorice también en esta etapa tal vez más crudos, que tome abundante agua natural. Bueno, también los jugos de frutas dulces van a tender a equilibrarlo, que baje la actividad. El pita es ese que
esa persona que es líder, que tiene un montón de actividades, que es un encendido, un intenso, o sea, una intensa, son muy intensas las personas pita, por eso tienen que trabajar la moderación en todos los ámbitos de la vida, porque van a querer siempre ganar, porque tienen ese instinto felino, como les decía en la otra charla, donde pone el ojo, ponen la bala, y tienen mucha intensidad. Entonces, eso es lo que hay que moderar. Tratar de que cuando les indicamos ejercicios, sean ejercicios no competitivos, más de compartir, de divertirse, y no de competencia. Ojo con la exposición excesiva al sol, ojo con los ambientes que tengan mucha calefacción, eso los va a súper desequilibrar. Por supuesto que les hacen muy mal las comidas picantes, los encienden más todavía. eh, el consumo de alcohol, bueno, como ya dije, las bebidas calientes, tienen que priorizar el sabor salado, perdón, dulce, amargo y astringente, y tratar de evitar los salados, el ácido y el picante, ¿sí? A los pitas se les recomienda los masajes con aceite de coco, que tiene una cierta calidad enfriante, todas las mañanas, masajearse y después darte una ducha que puede ser tibia. Pueden vehiculizar ese aceite de coco, le pueden agregar esencias de sándalo, manzanilla, la rosa equilibra muchísimo el pita, el jazmín también. Y tienen que hacer respiraciones enfriantes, ¿sí? Y meditación, por supuesto. Después les voy a enseñar una respiración enfriante cuando terminemos. Y ya para ir cerrando, estamos hablando de las personas que tienen predominio del dosha kapha o tienen un desequilibrio kapha, este, van a predominar las cualidades de la tierra, que va gente grandota, pesada, fría, que uno los toca y parece como si fueran más mantecosos, ¿no? Son blanditos, son suaves, predomina la cualidad dulce y la cualidad estable. En el climaterio van a tener más la tendencia a aumentar de peso, ¿eh? Son esos que hay que moverlos, son montañas, son gente grandota, muy, muy apoltronada, ¿eh? Van a tender a la depresión, a estar más apáticos, a estar más lentos, a mayor apego, digestiones más lentas. Recordemos que la energía kapha es la energía de la estructura, es el doya que nos da la cohesión, la estructura, la fuerza, la lubricación, ¿sí? Entonces, como venimos hablando, voy a tener que em, priorizar las cualidades opuestas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que evitar. El kapha es el doya que necesita comer menos, o sea, no necesita comer tanto. El kapha es ese que crea estructura, o sea, que come un grano de arroz y engorda. No es literal, por supuesto, es figurado. O que come, pero como no comí nada y subí de peso. Sí, porque tiene esa tendencia anabólica, porque tiene esa tendencia a juntar edemas y a crear estructuras. Terriblemente malo para el CAFA es el consumo de muchos lácteos, enlatados, sobras, bebidas carbonatadas, todo lo que sea azúcar, dulces, alimentos untuosos y cremosos no le hacen bien, y mucho menos en el climaterio. Tienen que priorizar comer alimentos más astringentes, alimentos picantes, porque eso los seca, porque tienen mucho edema, mucha agua, alimentos picantes, astringentes y amargos, ¿sí? Em, es el doya que peor tolera las carnes rojas, ¿sí? El yogur, la crema. Tiene que tratar de ir hacia los alimentos que le dan más sequedad, como dije, y pequeñas porciones. Es el doya que más le indicamos que se levante temprano y no duerma siesta, porque siempre va a tender a quedarse más quieto, le va a tirar más la cama, ¿eh? Y es el que le vamos a recomendar que haga ejercicio vigoroso a la mañana, porque tiene una estructura adaptada para poder bancárselo. Bueno, ahí les puse un montón de especias que pueden utilizar. Al CAFA le vamos a indicar o masaje seco,
directamente sobre la piel, eso va a activar más la circulación, no necesito untarlo todo porque ya es untuoso, o muy poquito aceite de sésamo o mostaza como por efecto calentante. Le vamos a indicar respiraciones estimulantes, respiraciones que lo activen, y como dije, el ejercicio vigoroso. El CAFA necesita estimulación en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que entender que somos una huella dactilar. Nosotros tenemos una constitución única, una forma de funcionamiento única como una huella digital, ¿sí? Y tenemos que aprender a conocer cada surco de esa huella digital. Eso va a ser nuestra gran fortaleza, ¿sí? Tenemos que aprender a conocer las cualidades y tendencias de nuestra mente y nuestra esencia espiritual. Recuperar el propio balance. Encontré esta imagen y me encantó porque yo me siento así, ¿no? Estando en punta de pie, tratando de mantener mi elegancia, mi femineidad con esas puntas arriba de un huevo. Creo que todas estamos un poco así. Es un gran trabajo, pero se puede mantener, ¿eh? Se puede recuperar el propio balance, no tengo la menor duda. Les quiero dejar esta frase de Deepak Chopra que me encanta y que dice, no contamines tu cuerpo con toxinas, ya sea por comida, bebida o emociones tóxicas. Tu cuerpo no es solo un sistema de mantenimiento de vida. Tu cuerpo es el vehículo que te lleva en tu viaje de evolución. La salud de cada célula contribuye a tu estado de bienestar, porque cada célula es un punto de conciencia dentro del campo de la conciencia que eres tú. Sabemos, esto es muy conocido, pero quiero ponerlo, lo quiero recordar, que cuando la alimentación es mala, la medicina funciona poco o no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina es innecesaria. Estoy terminando de leer un libro de una autora, una médica, se llama Pratima Raichur, no sé si realmente se dice así, es un libro grande, grandote, que se lo súper recomiendo, de Ayurveda, que habla de las mujeres y de la belleza en el Ayurveda. Y extracté esta frase que me gustó mucho, en donde ella nos dice que si usted desea modificar su apariencia, debe comenzar por cambiar sus pensamientos, sus emociones y los hábitos que le están generando estrés y un envejecimiento prematuro. Y si además desea ser una persona bella, debe comenzar por crear una vida interior en paz y agradecimiento, para que cada una de las células de su cuerpo se entere de su felicidad y se una a ella. Porque es así, ¿no? Si no nos cuidamos y no cuidamos de nuestro cuerpo, no tenemos dónde habitar. No podemos andar, la mente no puede manejarse sola en este mundo y el alma no puede andar como un espíritu, habita en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante darle realmente la importancia que tiene. Bueno, les quiero dejar esta foto mía en India, y bueno, tal vez uno de mis objetivos es traer ese poquito que aprendí, porque realmente India es un planeta, y tiene tantas cosas para enseñarnos. Quiero traerle con todas estas charlas un poquito de mi vivencia y de todo lo que aprendí. Creo que tenemos que aprender un montón de esto, ¿no? De empezar a conocernos un poco más. Creo que lo que aprendí en India básicamente es mirarme. Me había mirado muy poco en todos estos años y bueno, aprendí a mirarme un poco más, a quererme un poco más, eh, a mimarme un poco más y a valorarme. Así que deseo que esto pueda llegar a todas las mujeres que están escuchando y a todas las mujeres del mundo. Muchas gracias. Bello, muchas gracias, Pau.
qué nos espera la siguiente? Ah, Así eso, ya cerramos sí, hoy. bueno, y como una de las cosas que más escucho, si bien yo no soy ginecóloga, por supuesto, pero atiendo un montón de mujeres desde el plano muscular y desde la traumatología. eh, en esta última semana fue muchísima las mujeres que vi que me hablaban del sofoco y del calor y bueno, bueno, les quiero dejar, por supuesto, que no es que la respiración que yo les cuento ahora, lo que les voy a enseñar, eh, la tienen que hacer y dejar de hacer todo lo que hacen o tomar lo que su doctor le dio. Por supuesto que no, pero empiecen a probar. A ver si les da resultado. Estuve con una paciente que me decía que tenía un sofoco cada 40 minutos. O sea, yo la miraba y decía, ay, pobre mujer. O sea, por Dios, qué feo, porque realmente es una sensación muy... Las que los han pasado, yo tuve muy pocos, por suerte, pero realmente nos prendemos fuego. O sea, y no, es algo, es un fenómeno vasomotor que no podemos controlar. Entonces, yo les recomiendo primero hacerse a un lado, siempre ponerse alineadas, no puedo hacer una respiración así, o sea, alinear la espalda, siempre tratar de sentarnos derechas. Es una respiración que muchas la deben conocer, veo a muchas profes de yoga, así que seguramente la deben conocer, que se llama Sitali o Shitali Pranayama, ¿sí? Que se realiza, se las muestro yo, tenemos que abrir levemente la boca y poner la lengua, sacarla y ponerla como si fuera una canaleta. A mí al principio me daba mucha risa. ¿Mm? Se pone la lengua así, a las que no nos sale, a mí no me salió mucho tiempo, ponemos la lengua atrás de los dientes en el paladar superior, pero si no, hacemos así y vamos a respirar por la boca, haciendo una inhalación y llenando todo el árbol bronquial, bajando el abdomen, o sea, distendiendo un poquito la panza. Cuando terminamos de hacer la inhalación, cerramos la boca, contenemos ese aire, 5 segundos más o menos, y después lo exhalamos por nariz. Van a sentir que, o sea, hacer varios ciclos va a enfriar el cuerpo, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, hay otros que dicen que es mejor bajar la barbilla y exhalar ocluyendo parcialmente la glotis, hacer un ujjayi para las que saben, pero el ujjayi es calentante, entonces me gusta hacerlo así, o a mí me dio resultado así, por ejemplo, no necesitamos cuando tenemos un sofoco, estamos en pleno verano con 40 grados de temperatura, bueno, podemos hacer un Shitali para tratar de bajar la temperatura del cuerpo y de la mente. Así que hay un montón, fíjense en internet, yo encontré varios tutoriales también, o sea, hay información, como para, para sumar otra herramienta. ¿Querés que pasemos No sé. alguna preguntita? Bueno, dale. ¿Alguien tiene alguna pregunta, quiere escribirla? Así yo la leo y las vamos ordenando. Y si no, la que se tenga que retirar, podemos hacer un cierre parcial. Nos gusta estar más o menos en horario, aunque ya hicimos 1 hora y media. Em, pero no hay preguntas. Muchos agradecimientos, Pau, fueron llegando. Bueno, muchas gracias a Sí. ustedes por sumarse, por abrir un poquito el corazón eh, y tratar de ver que hay otras opciones, ¿no? Porque a veces eh, a mí me pasó cuando fui a India que uno piensa que este es mi mundo y amplías tanto la visión sabiendo que no, o sea, hay tantos mundos y tantas verdades que a veces no, esta es mi verdad o lo que me dice la ciencia en esto y tal vez hay otras cosas verdaderas, pero que
todavía no tienen suficiente evidencia, ¿no? Entonces es esto de pasarlo por el cuerpo y, y buscar cuál es la propia verdad. Confiar en eso, ¿no? Sí, traigo como anécdota que mi profesora de hindi, Anchal, ella tiene 21 años, 22 años, algunas de las personas acá la conocen, o sea, fue la traductora de la universidad, y me decía, y entonces yo le dije, pero ¿cómo puede ser que nosotros nunca hayamos sabido todo esto? Me dice, bueno, dice, en Occidente ustedes saben este poquito de todo esto. Es así, ¿no? Pero no es el problema lo que saben. El problema es que ustedes creen que saben todo. Total. Sí, total. Así que bueno. Bueno, gracias a todas por estar ahí. Cerramos el capítulo. Que tengan hermoso domingo, que disfruten y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, chicas. Namaste. Pau, gracias, gracias.